Hola, soy Analu y cuando cumplí 2 años comencé a cuestionarlo todo y ya no paré. Bienvenidos a Cuestiónalo, un espacio para que nos cuestionemos todo sin miedo a ser juzgados. Y con toda la intención de aprender de ello. Hola, ¿cómo están? Yo soy Analu, bienvenidos a Cuestiónalo, un espacio para cuestionar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, para cuestionarlo todo. El día de hoy vamos a hablar de ser latino, de ser barrio y que todos queremos serlo hasta que llega la discriminación y decimos, espérate mami, entonces ya no. El capítulo anterior estuvimos hablando del reggaetón, del perreo y de por qué el Malilla debería ser presidente. Y quiero retomar algunas cosas de lo que hablamos para subirnos a este nuevo episodio. Vamos a hablar de licuachelas, de pacas, de reggaetón, de perreo, de el Dirty Boy, Pretty Boy, Baby. Bueno, vamos a platicar de todo eso. Así que pónganse cómodos, agarren algo para tomar y comencemos. La vez pasada hablamos de cómo es que el reggaetón al principio era algo incómodo, nadie lo quería escuchar y pertenecía solo a un sector de la sociedad. Pero sabemos que hoy en las fiestas de Ciudad de México no puede faltar. Lo escuchamos en las pollerías, en las estéticas, en el transporte público y obviamente en las fiestas. Pero eso no solo se cierra a Ciudad de México, si nos vamos a Estados Unidos, también allá les gusta la fiesta con reggaetón. Y es que este fenómeno ya sucedió en el pasado. Seguramente recuerdan alguna serie o película, ni siquiera sé qué es, de Rica, Famosa y Latina, que aunque realmente no sé qué era el producto, es una frase que se utiliza bastante para enaltecer la belleza latina. Cuando yo iba en la preparatoria, muchas veces me dijeron que algo que era muy cool de mí es que me veía como muy latina. De hecho, una vez me dijeron que yo era el máximo exponente mexicano y que esa era mi mayor belleza, y yo me la creí, bebé, me la creí. ¿Y le crees? Tanto así que incluso mi Instagram en algún momento fue mexicanita. Ay, Dios mío. ¿Me funarían por eso ahora? Y así como en su momento ser latina tenía un atractivo y todo el mundo incluso se bronceaba para intentar pretender ser latino porque eso tenía como un spicy especial, lo mismo ha pasado hoy en día pero con ser del barrio. Y esto, aunque no lo creas, tiene todo que ver con el gobierno. Pero bueno, retomemos el perreo. Ya te contaba que en un principio era difícil escuchar perreo sin que te juzgaran. Pero poco a poco, con el tiempo y con distintos artistas que lo fueron retomando, se volvió cada vez más aceptable. Hasta que el día de hoy podemos ir a la Roma, a Polanco y escuchar que en los antros y bares de moda se escuchan estas canciones. E incluso poco a poco se borra la línea de cuáles son los artistas que se escuchan y no. Más o menos por ahí del 2019, los artistas que pusieron de moda el reggaetón hasta le cambiaron el nombre a pop urbano, para que no se sintiera tan violento el paso de odiar el reggaetón y discriminarlo a empezar a quererlo y amarlo. Y hoy lo volvemos a reconocer como lo que es reggaetón. Pero para que esto se diera, sucedió un fenómeno, el whitewashing. ¿Pero qué es eso? En este caso en específico es cuando un artista que tiene privilegios, que tiene una tez un poco más europeizada, toma un concepto de la cultura popular y lo retoma para hacerle un mix y poder ofrecerlo a las altas esferas de la sociedad. Eso fue lo que hizo Maluma. Y esto le salió tan bien que hoy uno de los máximos exponentes del reggaetón va a cantar en el Super Bowl. Y es que este proceso de whitewashing también tiene mucha carga de la romantización. Otro ejemplo de cómo es que hay algunas cosas, actividades, conceptos que se retoman desde el barrio y se quieren blanquear para que sean accesibles a las altas esferas es el tema de la paca. Cuando caímos en pandemia y nos dimos cuenta que no todos tenían el privilegio de poder trabajar desde sus casas y a la vez comenzó el consumo masivo por medio de redes sociales y plataformas digitales, como algunas marcas de ropa que no les voy a decir, pero yo sé que ya las estás pensando, pues nos dimos cuenta que habían incluso niños que no dejaban de trabajar en fábricas muy lejanas a este país, pero empezamos a hacer conciencia y eso fue lo importante. Esto generó que a finales de 2023, cuando ya estábamos saliendo de la pandemia y volvíamos a transitar las calles, la paca se pusiera de moda. Todo esto bajo un discurso no solo moral, sino también ecológico. La segunda mano se puso de moda y entonces todos salimos corriendo de nuestras casas hacia los mercados para buscar las pacas. Los más aventureros se aventaron a comprar ropa usada y otros muchos fueron en busca de la paca de Estados Unidos, que para los que no sepan son grandes montones de ropa que no se vendió allá, se compra por mayoreo, se exporta y se vende acá más barata. Y una vez más utilizaron la palabra de urbano para definir un tipo de moda que utilizaban los jóvenes, con esta ropa de segunda mano. Pero a ver, te recuerdo que las pacas ya existían desde hace muchos años. Y esta era la forma en la que los sectores más precarizados de la sociedad podían tener acceso a prendas. Se vendían desde 2, 5, 10 pesos y poco a poco con el boom de la paca empezaron a subir los precios de manera sustancial, limitando a quien realmente lo necesitaba a poder conseguir la ropa. Esto comenzó a ser juzgado y ¿cuál fue la solución? Pues abrir bazares en la Roma carísimos que vendían ropa de segunda mano, pero que ya tenían el filtro de whitewashing y que eran aptos para usarse por todos. Y si aún así no me creen que la cultura se adapta, hablemos de las chelerías y las
Kitty chelas. Yo no sabía esto porque desde que yo iba en la prepa, la verdad es que las micheladas eran algo bastante popular. Pero algunas antiguas lenguas en azteca me informaron que las micheladas en realidad no era algo que todo el mundo tomara. De hecho, se veía un poco raro que tú pidieras una cerveza en un restaurante. ¿Pueden creerlo? Yo no, pero bueno, aparentemente esto poco a poco se fue poniendo de moda. O sea que a los ojos de tu abuelita, tu tía o tal vez hasta tus papás, no te ves tan cool pidiendo una michelada. Porque esto, una vez más, era parte de un sector de la sociedad pues con menos recursos. Y agárrense, que yo siento que el siguiente en caer es el pulque. Pero si regresamos al tema de las chelerías como tal, antes solo se veía en sectores de la sociedad un poco más precarizados. ¿Por qué? Porque pues es una bebida mucho más accesible. Pero poco a poco se fueron poniendo de moda, más que nada aquí en Ciudad de México, en Tlalpan y Coyoacán, hasta llegar a ser un problema y que tuvieran que cerrarlas. Porque aunque se pusieron de moda, eso no quita que la verdad es que tenían un precio bastante accesible, lo que motivaba a los jóvenes a tomar. Y muchas de estas se volvieron clandestinas, lo que fue un problema bastante grave para el gobierno. Después de esta temporada donde hubieron muchos operativos y se cerraron muchas chelerías en la Ciudad de México, más que nada al sur, esto se volvió un concepto, porque entonces tú tenías que sacar más permisos para poder tener una chelería. Entonces dijeron, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Y ahora puedes encontrar chelerías en todos lados. Es más, hasta es común que haya chelas de distintos tipos, de distintos países, con distintas animaciones e ilustraciones. Y ya hasta se volvió una cuestión cultural. Y adivinen qué, ahora ya no es un problema. ¿Por qué? Porque ya tiene otro público. Y además te da la experiencia de barrio. Hace ratito Monty nos contaba que en Oaxaca incluso hay bares que están tematizados como la Ciudad de México. Y ves graffiti, y ves reggaetón, y ves chelas. Les digo, es toda una experiencia. Creo que aquí sí deberemos preguntarnos, pero entonces, ¿qué es el barrio? El barrio es un contexto que desafortunadamente está precarizado y no tiene acceso a varios servicios básicos. Y en este sentido te invito a que veas el primer capítulo, porque ahí definimos cómo es que desde el reggaetón se expresa lo que viven las personas que están en el barrio. Porque pues ahí nació el reggaetón, ¿no? Pero a ver, Analu, al principio dijiste que esto se relacionaba directamente con el gobierno. ¿Por qué? Desafortunadamente cuando hablamos de barrio también tenemos que hablar de pobreza. Y la romantización de la pobreza es algo que hemos visto, en toda nuestra historia como México. Pero si no nos vamos tan lejos, tenemos evidentemente la referencia de El Chavo del Ocho. Y agárrate cualquier telenovela que quieras. Hay una romantización muy fuerte al pobre. Porque ya saben, el pobre siempre es bueno y el rico siempre es malo. ¿Eso a qué te suena? A Morena y sus narrativas. O sea, imagínense que nos vinieron a dar en la torre con una narrativa que hemos escuchado toda la vida. El Chavo del Ocho siempre era el inocente y el bueno, y Kiko, que tenía un poquito más de recurso, era malvado y detestable. Cuando la neta es que los dos vivían en un espacio súper precarizado. Y pues ahora estas son las narrativas del gobierno. Primero los pobres. Que a ver, no me malentiendan, Yo sí creo que la asistencia y la atención principal del gobierno debe de ir a las personas que menos acceso a cosas tienen. Solo estoy hablando de las narrativas que trae este gobierno. Otro ejemplo son los chairos contra los fifís. Que la neta, si nos ponemos a pensar qué tan fifís son los fifís a los que se refieren, siento que es exactamente lo mismo que hacían con el Chavo del Ocho. No es que los fifís realmente sean las personas que tienen acceso al poder. Es más, diría yo que los fifís de a de veras están dentro de Morena. ¿O qué me vas a decir que Ricardo Monreal, Adán Augusto no son fifís? Claro que son fifís. Pero además es un movimiento que todo el tiempo está hablando de austeridad. Como si la austeridad es lo que te diera valor en esta sociedad. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es que un gobierno que es el que se supone que te tiene que garantizar un acceso a una vida plena, digna y con acceso a lo básico, romantice la pobreza? ¿Romantice que la austeridad es la moralidad? No sé, esto siento que es un tema bien complicado, pero que sí tenemos que tocarlo. Una vez Sandra Cuevas dijo: yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres. A mí no me gustan los pobres. Yo fui pobre y no me gustan los pobres. Y porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, tan los quiero que no los quiero ver pobres, no les voy a venir a regalar, les voy a dar las herramientas para que crezcan y para que lleguen a donde ustedes deseen. Y en su explicación ella dice que está muy raro que un gobierno esté aplaudiendo la pobreza. No, la pobreza hay que eliminarla, no aplaudirla, no darle un valor moral. El gobierno se debería esforzar porque no haya pobreza, no por reproducirla e idolatrarla. Al final, la barrialización es eso. Personas con privilegio ocupando espacios para poder justificar su moral. Y al mismo tiempo, esas personas que viven en el barrio exigiendo que no se le quiten sus espacios. Incluso, aunque la presencia de estas altas esferas validen
lo que algún día fue discriminado. Pero ya se los decía, hoy lo vivimos con el barrio y antes se vivía con ser latino. Y el resultado es prácticamente el mismo. Ya sabemos a dónde vamos a parar. ¿A dónde vamos a parar? En Estados Unidos, las personas latinas son aplaudidas cuando se busca fiesta y son discriminadas cuando hay una patrulla cerca. Monty ya me hizo reflexionar porque me deprimí, ¿ok? La conclusión de este capítulo es que, si bien hay que cuestionar que se ocupen los espacios, que se ocupen las narrativas y los contextos, también hay que aceptar que el hecho de que las esferas ocupen los espacios, las narrativas y la cultura hacen que poco a poco la discriminación se vaya borrando. No del todo, solo un poco se valida. Tristemente, por las esferas de poder sí, pero pues por lo menos ahora ya podemos escuchar reggaetón sin que nos discriminen del todo. Por lo menos ahora todos los locatarios de La Lagunilla tienen un ingreso cada fin de semana. Afortunadamente la gente compra de manera más consciente. Y lo más importante de todo, se visibiliza que el barrio existe. Porque resiste. Pero a ver, mi intención con este podcast no es que nos pongamos a pelearnos unos con otros en los comentarios de quién es bueno, quién es malo, si el privilegio. No, mi intención con este podcast es que observemos cómo es que la sociedad se mueve y cómo es que justamente las narrativas de odio entre nosotros nos separan. Creo que tal vez la riqueza de este episodio se puede encontrar en dos espacios. Si tú te reconoces como una persona privilegiada que tal vez ha ocupado estos espacios que antes no conocías y que poco a poco vas aceptando en tu vida, te invito a que conozcas cuáles son sus orígenes, sus raíces y empieces a apreciar no solo la música de Maluma, sino también de Vico C o de exponentes puertorriqueños que iniciaron con el movimiento. Que aunque parezca loco, cuando te tomes una michelada, hagas el ejercicio de conciencia de que esto no siempre estuvo bien visto, que hubo personas en tu esfera que tal vez discriminaron a otras personas por tomar bebidas. Y entonces tú te hagas consciente de que no discriminas a nadie por los gustos o decisiones que toman. Y lo más importante de todo es que cuando ocupes estos espacios culturales que reconoces como parte del barrio, no limites ni dividas esa experiencia, sino la asumas como una realidad. Ve, si tú eres parte del barrio y ya estás harto de que la gente llegue a apropiarse de tu cultura, pues date cuenta, hermano, que todos somos hermanos y al final la existencia de esas personas ahí puede hacer que poco a poco se valide y también genere un ingreso en tu realidad. Y al final del día, que otros factores incidan en tu contexto puede traer resultados positivos. O no sé, tú dime qué opinas. Déjame saber en los comentarios, dale like y suscríbete. Y te espero el próximo lunes en Cuestiónalo para seguir cuestionándolo todo. Bye. ¿Cómo? Peleémonos con los que no les gustan las micheladas. Bueno.